Laura Nela Rodríguez Cañas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estudio Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy compartiré con ustedes una tarea del curso de Imagenología Convencional. Compartiré con ustedes algunas proyecciones radiográficas de la rodilla y la rótula. Proyección anteroposterior AP. Para esta proyección utilizamos un chasis número 2430 longitudinal. El rayo para esta proyección va directamente en la articulación. Es un diagnóstico de trauma o luxación. La posición del paciente es de cúbito supino, con la pierna totalmente estirada y formando un ángulo de 90 grados entre el pie y la tibia. Ahí podemos observar la radiografía y una imagen de cómo se pone al paciente. Proyección lateral de rodilla. Utilizamos un chasis de 24 por 30 con buque en mesa. El rayo central va directamente en la articulación. Es un diagnóstico por trauma, luxación o fractura. Su posición es de cúbito supino, en posición lateral con la pierna flexionada en 30 grados y apoyada en su totalidad sobre el buque. Se evidencia la articulación de la rodilla lateral, cóndilos femorales superpuestos. Para la proyección de la oblicua de rodilla, utilizamos un chasis de 24 por 30 apaisado con buque en mesa. El rayo central va directamente en la articulación. También es para un diagnóstico de trauma o luxación. La posición del paciente es de cúbito supino, con la pierna en estudio estirada recta y formando un ángulo de 90 grados entre el pie y la tibia. Se rotará a su vez a 45 grados dependiendo la oblicua. Evidenciamos la articulación de la rodilla despejada, ósea intercondilea con claridad. Para la rodilla con apoyo utilizamos el chasis de 35 por 43 con buque mural o pie pared. El rayo va perpendicular y horizontalmente en el punto medio entre las rodillas y por debajo de las rótulas. Esto se usa en caso o se realiza para el diagnóstico en casos de artritis o osteotomía. La posición del paciente es en bideprestación, de pie contra el buque mural. Los pies tienen que estar rectos y paralelos. Se evidencia el espacio tibio-femoral en la alineación ósea y estrechamiento del espacio articular. Aquí podemos evidenciar una imagen de la proyección AP de rodilla. Vemos cómo el rayo central entra directamente en la articulación, lo mismo en la posición lateral de la rodilla. En esta vista se muestra la rótula, el comportamiento articular femorrotuliano, el cuádriceps, el tendón rutilario, la bolsa suprapatelar, el extremo distal del fémur y los extremos proximales de la tibia. Acá en esta imagen podemos observar las proyecciones y las posiciones del paciente para tomar la imagen de rodillas con apoyo. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jason Aley Leal. A continuación voy a hablar acerca de la pierna, que comprende los huesos de la tibia y el peroné, cuyas proyecciones las proyecciones más básicas son la proyección AP y la proyección lateral. Listo, a continuación les voy a dar como un ejemplo de cómo se toman estas proyecciones y cómo se realiza cada proyección. ¿Listo? Bueno, la pierna tiene dos proyecciones que son la AP y la lateral. Entonces vamos a tomar primero la proyección AP. Trate de cuadrar el pie derecho. Eso. Colimar.
¿Listo? Pues así como vemos a continuación, esa sería la proyección AP, cuyo rayo central va en la diáfisis media de la pierna. Y la otra proyección es la proyección lateral. ¿Sí? Entonces colimamos, que salga, hacemos la colimación. ¿Listo? Y entonces ahí tenemos la proyección lateral de pierna. ¿Listo? Esas son las dos proyecciones básicas de la pierna y que comprenden los huesos de la tibia y el peroné. Cordial saludo, mi nombre es Libet Samara Anteli Solarte, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Referente al laboratorio de imagenología convencional, pudimos observar las proyecciones en tiempo real con equipos que nos podían dar un poco más de práctica y nos dieron la confianza para poder ejercer dichas proyecciones y posiciones de los pacientes para poder sacar rayos X de calidad. Para un rayos X de cadera en proyección axial AP, podemos observar las articulaciones sacroiliacas. Este rayos X se toma con un chasis de 10 por 12 pulgadas, con un rayo central en angulación en dirección cefálica en un ángulo de 30 a 45 grados. El rayo central se dirige hacia un punto de la línea media situado aproximadamente 4 centímetros debajo del nivel de la EIAS. El diagnóstico para solicitar este tipo de radiografías es una fractura o luxación o subluxación de las articulaciones. La posición del paciente debe estar de cúbito supino, con las manos sobre el pecho y piernas rectas. La posición estructural del paciente debe estar alineada al plano medio sagital con el rayo central. Se debe verificar que la pelvis no esté rotada. Y los criterios de evaluación, pues debemos visualizar de la cintura pélvica, L5, sacro, coxis, cabeza y cuello del fémur y trocantes mayores. Aquí podemos ver un poco mejor, se realizó un dibujo en donde podemos ver la estructura anatómica y en el rayos X podemos observar un poco mejor cómo nos va a quedar un rayos X de calidad. Y en el siguiente cuadro vemos una fotografía del paciente, cómo se debe tomar, haciéndole una línea en donde debe estar, por donde debe pasar el rayo central. En un rayos X de cadera lateral, se toma con un chasis de 10 por 12 pulgadas con un rayo central perpendicular al RI dirigido a la parte media del cuello femoral. Este rayos X se solicita con un diagnóstico para determinar la causa de síntomas comunes como la cojera, el dolor, la sensibilidad, inflamación o deformidad de la zona de la cadera. La posición del paciente debe estar de cúbito supino, se debe colocar la cadera afectada para este lado, debe estar alineada con el rayo central y la línea media de la mesa. En la posición estructural se debe flexionar la rodilla y la cadera del lado afectado cuando se muestra con la planta del pie apoyada contra la pierna cerca de la rodilla. Si es posible, colocar el muslo en abducción a 45 grados con la vertical, lo que ubica el cuello femoral afectado con el rayo central. Y los criterios de evaluación, pues se debe visualizar el tercio proximal del fémur junto con el acetábulo y las porciones de pubis y cualquier implante ortopédico en su totalidad. Acá podemos también observar
el dibujo de la parte anatómica. En el rayos X observar un poco cómo podemos sacar un rayos X de calidad en donde se veían todas las figuras anatómicas que el radiólogo o el médico tratante nos está solicitando. Y en el siguiente cuadro vemos la fotografía del paciente como debe estar. En la siguiente es un rayos X, es el fémur. em, Este se toma en proyección AP proximal, el chasis es de 8 por 10 pulgadas, el rayo central debe estar en ángulo medio lateral para que esté perpendicular al cuello femoral y centrado con él debe tener un ángulo posterior de 15 a 20 grados. El diagnóstico por lo general es de fracturas de cadera o caderas con artroplastia, que es cirugía con colocación de prótesis. La posición del paciente debe ser de cúbito supino y la posición estructural debe ser posición supina, colocar el lado afectado cerca del borde de la mesa con ambas piernas en extensión completa, colocar una almohada debajo de la cabeza y los brazos flexionados para mayor comodidad. El criterio de evaluación debe visualizar completa la articulación de la cadera y fémur, cuello del fémur, el trocánter menor y no se debe visualizar el trocánter mayor en el borde de la placa. Por esta parte también podemos ver el dibujo de la parte anatómica, el rayos X, en donde se debe observar todo lo que se dibujó, y en el siguiente cuadro se ve el paciente en su posición. Aquí vemos un rayos X de fémur distal, se toma AP distal en un chasis de 8 por 10 pulgadas. El rayo central debe estar perpendicular al fémur dirigido al punto medio distal. El diagnóstico es una fractura o trauma. La posición del paciente es de cúbito supino. La posición estructural es la posición supina con el fémur centrado en la línea media de la mesa. Se debe proporcionar una almohada para apoyar en la cabeza para mayor comodidad. Y en los criterios de evaluación podemos visualizar la visualización completa de la articulación de la rodilla y fémur y la rótula superpuesta al fémur. Aquí vemos el dibujo del fémur en su parte distal, el rayos X y la fotografía de cómo se toma el rayos X. Y por último vemos la AP lateral de fémur, se toma en un chasis de 14 por 17 pulgadas y el rayo central debe estar perpendicular al fémur y al RI dirigido al punto medio del RI. El diagnóstico es fractura o trauma. La posición del paciente es de cúbito lateral o en decúbito supino en caso de traumatismo. Y la posición estructural se debe flexionar la rodilla 45 grados aproximadamente, con el paciente sobre el lado afectado y alinear el fémur con la línea media de la mesa. Los criterios de evaluación, pues se debe visualizar de la mitad de 2/3 proximales del fémur. Y por último vemos aquí el dibujo anatómico, el rayos X de calidad y la fotografía de cómo se debe tomar este rayos X. Gracias.